Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los historiadores populares han ignorado en gran medida el tratamiento genocida de los pueblos nativos de Estados Unidos. Durante décadas, a los escolares estadounidenses se les ha enseñado una mentira, se les ha contado, año tras año, la heroica historia de Cristóbal Colón, un valiente italiano que descubrió Estados Unidos para los españoles, abriendo la puerta al Nuevo Mundo. Los Estados Unidos incluso pusieron el nombre del explorador a una fiesta nacional, en honor a su llegada a suelo norteamericano el 12 de octubre de 1492. Pero si miras más de cerca el diario de Colón, la historia comienza a oscurecerse, muestra a un hombre con intenciones verdaderamente brutales. Por ejemplo, al describir a los arahuacos que encontró en las Bahamas, Colón escribió: «Con 50 hombres podríamos subyugarlos a todos y hacer que hagan lo que sea». Como era de esperar, eso es precisamente lo que hicieron Colón y los primeros europeos, obligaron a los nativos a llevarlos hasta el oro y, en las islas del Caribe, donde había pocos recursos naturales, asaltaron las aldeas nativas, violaron a mujeres y pusieron a cientos de los arahuacos más fuertes en barcos con destino a España, para vivir el resto de sus vidas en esclavitud. A otros que no pudieron producir oro o cobre les cortaron las manos. En tan solo 3 meses, 7,000 niños murieron asfixiados en las minas, decapitados o a manos de sus propias madres para impedir su captura. Así fue que para 1515, una población de 250,000 nativos había sido diezmada, dejando solo 50,000 supervivientes. Para 1550, ese número era solo de 500 y, para 1650, los arahuacos ya no existían. Pero eso no es lo que lees cuando abres un libro de historia común y corriente o una biografía como Cristóbal Colón, Mariner. Publicado en 1954, este libro es, en cambio, una fascinante y romántica aventura. Lo que es peor es que los crímenes de Colón contra los arahuacos no fueron ni la mitad. Lo mismo ocurrió en el siglo XVII, cuando los colonos ingleses desembarcaron en Virginia y Massachusetts. Aniquilaron por completo a las tribus Powhatan y Pequot, un acto genocida que los historiadores han calificado de necesario para el progreso. Es solo un ejemplo de cómo la historia se escribe a menudo desde la perspectiva de los vencedores y los subyugadores. Sin embargo, como dijo Albert Camus, las personas pensantes son responsables de ponerse del lado y la perspectiva de las víctimas, y no de los verdugos, y eso es precisamente lo que ocurre con los parpadeos que siguen. La Segunda Guerra Mundial hizo que los gastos militares estadounidenses se dispararan, de forma permanente. Si la Primera Guerra Mundial fue un excelente ejemplo de hipocresía estadounidense, la Segunda Guerra Mundial solo continuó con esta tradición. Por ejemplo, cuando se enviaba a soldados negros a Europa en el Queen Mary, los guardaban en el fondo del barco, justo al lado del motor. El tratamiento de los afroamericanos era muy diferente al desenfrenado antisemitismo que existía en Alemania en ese momento. Resulta que el presidente de la época, Franklin D. Roosevelt, ciertamente no estaba preocupado por el racismo alemán, sino por la forma en que una guerra con Japón afectaría al suministro estadounidense de recursos clave, como el caucho y el estaño. Antes del ataque japonés a Pearl Harbor, los Estados Unidos habían impuesto graves sanciones económicas a Japón, además de embargos sobre el hierro y el petróleo que amenazaban la existencia misma de la nación isleña. Todas estas medidas se tomaron en respuesta a las acciones japonesas en el suroeste del Pacífico que interfirieron con las importaciones estadounidenses. De hecho, solo 2 semanas antes de Pearl Harbor, hubo una reunión en la Casa Blanca sobre cómo justificar una guerra con Japón ante el pueblo estadounidense. En otras palabras, al igual que la Primera Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos utilizó la Segunda Guerra Mundial para abrir los mercados extranjeros, especialmente la industria petrolera de Arabia Saudí. Esta vez, la economía estadounidense se benefició tan dramáticamente de la intervención que la gente empezó a pensar en la idea de estar permanentemente en guerra solo para beneficiar a las empresas. Por lo tanto, el esfuerzo bélico claramente benefició a algunos, pero, ¿a quién específicamente? Bueno, aunque 2.
000 empresas presentaron ofertas para contratos militares, solo 56 grandes empresas las obtuvieron. Las ganancias de este selecto grupo se dispararon y, una vez finalizada la guerra, el presidente de General Motors, Charles Wilson, se mostró tan satisfecho con los resultados económicos que sugirió que el país adoptara una economía de guerra permanente. Y eso es precisamente lo que pasó. Tras la Segunda Guerra Mundial, el presupuesto militar se mantuvo en los niveles de tiempos de guerra. Este enorme gasto se justificó con las amenazas de Rusia, Corea y Vietnam, y se utilizó para canalizar miles de millones de dólares a un puñado de empresas con el fin de producir y almacenar cantidades absurdas de armas. El clima de la época estaba plagado de amenazas inventadas contra el comunismo, y el presupuesto de defensa se disparó debido a ello. El gasto militar pasó de 12.000 millones de dólares en 1950 a 45.800 millones de dólares en 1960. La política exterior de los Estados Unidos ha sido dictada por intereses económicos y vendida al público mediante mentiras. A principios de la década de 1960, cuando habló públicamente sobre la actividad estadounidense en Vietnam, el presidente John F. Kennedy dijo que el país estaba trabajando para ayudar a la independencia de Vietnam, ayudándolo a liberarse del régimen comunista que había tomado el poder en el país. Sin embargo, en reuniones privadas, su administración describió su interés en ricos excedentes exportables como el arroz, el caucho, el té, el maíz, el estaño, las especias, el petróleo y muchos otros. Dicho esto, el presidente Lyndon Johnson dijo una mentira mayor para obtener la aprobación del Congreso para una acción militar. En agosto de 1964, afirmó que los norvietnamitas habían atacado barcos militares estadounidenses estacionados en aguas internacionales. Lo que realmente ocurrió fue que la CIA atacó una instalación militar norvietnamita mientras se encontraba en aguas vietnamitas. Sin embargo, a pesar de que se hicieron públicas todas estas falsas afirmaciones, el Tribunal Supremo se negó a escuchar un solo argumento que sugiriera que la guerra del gobierno era ilegal. En el proceso, el tribunal negó unilateralmente el sistema de frenos y contrapesos que es la base de la democracia del país. Mientras tanto, un flujo constante de atrocidades vietnamitas se filtró en la conciencia estadounidense a través de los medios de comunicación, sentando el telón de fondo para las numerosas protestas de la década de 1960. Una de las más espeluznantes fue un reportaje del New York Times sobre el horrible episodio ocurrido en la aldea de My Lai 4. En esta masacre, entre 450 y 500 personas, muchas de ellas niños, mujeres y ancianos, fueron ejecutadas y arrojadas a una fosa común. Durante la guerra, se lanzaron 7 millones de toneladas de explosivos en un área no mucho mayor que el estado de Massachusetts. Ni siquiera los templos budistas se libraron de la destrucción inhumana de los bombardeos y la guerra química. Nunca antes se había visto un grado de bombardeo tan concentrado en la historia de la humanidad, y la naturaleza aterradora de la guerra de Vietnam impulsó un movimiento contra la guerra cada vez más grande en suelo estadounidense. Por ejemplo, en 1965, 100 personas acudieron a una manifestación contra la guerra en los Boston Commons. En 1969, 100.000 personas se presentaron en el mismo lugar, mientras que otros 2 millones participaron en protestas en todo el país. La respuesta del gobierno al movimiento de derechos civiles fue la represión más que la justicia. El movimiento por los derechos civiles, una era icónica del cambio social estadounidense, se había estado gestando durante generaciones cuando Rosa Parks fue arrestada por negarse a ceder su asiento de autobús a un pasajero blanco en 1955. Su simple acción provocó un boicot a los autobuses y un movimiento social mucho más amplio. Otras protestas pacíficas se extendieron por todo el país, como la de varios hombres negros que, en 1960, se negaron a salir del mostrador de comida solo para blancos de una tienda departamental de Walmart hasta que la tienda abandonara su política de segregación racial. Lamentablemente, el momento que convencionalmente se ha considerado como el apogeo del movimiento por los derechos civiles fue en sí mismo un ejemplo del ejercicio del poder por parte del gobierno de los Estados Unidos. Esto es lo que pasó. En el verano de 1962, el reverendo Martin Luther King Jr. encabezó una marcha en Washington.
La manifestación atrajo a 200.000 personas, blancas y negras, de todos los sectores de la sociedad. Pero lo que menos se sabe es que, antes de la protesta, sus líderes hablaron directamente con la administración Kennedy, quien los convenció de censurar a personas como John Lewis, líder del Comité Coordinador Estudiantil No Violento, SNCC, que abogaba por una acción más militante. Lo que comenzó como una demanda furiosa de derechos humanos terminó con un picnic para toda la familia y la cooptación del gobierno. Como era de esperar, a la manifestación siguieron 6 años de inacción gubernamental, ya que innumerables personas negras murieron a manos de la policía y de las turbas de linchamiento. Y cuando finalmente se aprobó la legislación, seguía siendo discriminatoria. Para 1967, tras tanta brutalidad, los negros estaban desilusionados y muchos abandonaban la idea de la no violencia, así como la esperanza de que los Estados Unidos pudieran encontrar el amor con amor. Ese año fue testigo de los mayores disturbios urbanos de la historia, que condujeron a la aprobación de la Ley de Derechos Civiles en 1968. Se suponía que esta legislación reforzaría las leyes contra la discriminación. Sin embargo, había una excepción importante en la ley. Afirmó explícitamente que no se concederían derechos a las minorías en situaciones en las que el gobierno pidiera a las fuerzas del orden, a la Guardia Nacional o a las Fuerzas Armadas que sofocaran un disturbio civil. Aún más preocupante era el hecho de que el gobierno definiera un motín como nada más que un grupo de 3 o más personas que amenazaban con violencia. Tras la guerra de Vietnam, el gobierno de los Estados Unidos continuó con sus engañosas acciones militares. Por lo tanto, el gobierno de los Estados Unidos siempre ha aplastado la disidencia pública, y ha consolidado el poder para los ricos y los pocos, pero en 1972, la gente estaba empezando a darse cuenta. Por ejemplo, una encuesta de la Universidad de Michigan realizada ese mismo año preguntó a la gente, ¿está el gobierno controlado por unos pocos grandes intereses que se preocupan por sí mismos? Un total del 53% de los encuestados respondió sí, mientras que en 1964 esa cifra era solo del 26%. Día a día quedó más claro que las reglas simplemente no se aplicaban al establecimiento. La aprobación del Congreso ya no era necesaria para que el país emprendiera una acción militar. Por ejemplo, en mayo de 1975, apenas unas semanas después de que terminara oficialmente la guerra de los Estados Unidos en Vietnam, el presidente Ford envió 200 soldados a la vecina Camboya. Esta invasión de la isla Tang fue en respuesta a la incautación de un buque de carga estadounidense, el Mayagüez, por parte del gobierno comunista del país. Si bien la tripulación capturada recibió un trato justo, los Estados Unidos siguieron actuando con la máxima agresividad para demostrar su fuerza. Así fue como, desde Jimmy Carter hasta Ronald Reagan y George H. W. Bush, Estados Unidos mantuvo las agendas de política exterior de las administraciones de Richard Nixon y Gerald Ford, apoyando a los regímenes de Filipinas, Irán, Indonesia y Nicaragua, gobiernos que utilizaban la tortura y el asesinato en masa para eliminar a los disidentes políticos. En ese momento, los revolucionarios de izquierda llamados sandinistas derrocaron a los líderes nicaragüenses corruptos, y respaldados por Estados Unidos para dar tierra, educación y atención médica a los pobres. Al ver la ideología marxista de los sandinistas como una amenaza para los intereses comerciales estadounidenses en América Latina, el entonces presidente Reagan financió a las fuerzas contrarrevolucionarias mediante una serie de acuerdos secretos con Irán, Arabia Saudí, Guatemala e Israel. Cuando la prensa internacional se enteró de estos acuerdos, Reagan estaba preparado para mentir sobre su naturaleza y propósito, eludiendo fácilmente el procesamiento. Otros miembros de su administración no tuvieron tanta suerte, serían declarados culpables de apoyar a grupos terroristas. Estados Unidos oprime continuamente a la gente de otros países para satisfacer su codicia capitalista. En 1990, el New Yorker citó a un asesor del presidente George H. W. Bush. Se llamaba John Sununu y dijo, una guerra corta y exitosa sería oro político puro para el presidente y garantizaría su reelección. Luego, el 28 de octubre del mismo año,
el Washington Post informó que los republicanos creían que Bush iniciaría el combate para evitar una mayor erosión de su apoyo en el país. Estas señales premonitorias apuntaban a una decisión que cambiaría el mundo para siempre, el 30 de octubre de 1990, en un intento de aumentar sus índices de aprobación y aumentar el control de los Estados Unidos sobre los recursos petroleros de Oriente Medio. Bush aprobó en secreto la Operación Tormenta del Desierto. En ese momento, la historia que se dio a conocer al público estadounidense no podría haber estado más alejada de la realidad. La línea del gobierno era que los Estados Unidos iban a liberar a Kuwait de los invasores iraquíes. Pero, al final, decenas de miles de niños iraquíes morirían y la infraestructura iraquí quedaría destruida. En 1998, al hablar de una serie de ataques terroristas contra embajadas estadounidenses, Robert Bowman, ex teniente coronel de la Fuerza Aérea, observó con precisión que los Estados Unidos no son despreciados por las creencias de su pueblo o sus prácticas. Más bien, se odia a los Estados Unidos porque su gobierno oprime a los pueblos de otros países para garantizar los recursos que desean las corporaciones multinacionales. A pesar de la cruda verdad de esta afirmación, se ha prestado muy poca atención a esas voces. Incluso después de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, el gobierno ha hecho lo que siempre ha hecho, trabajar para que las cosas sigan como están. Lo normal es que el presupuesto militar aumente constantemente. Robert Bowman también reflexionó sobre esto en los años anteriores al 11 de septiembre, reflexionó sobre si otros países se enfadarían tanto si los Estados Unidos dejaran de gastar innumerables sumas en armas, y, en cambio, comenzaran a alimentar a los niños o a mejorar el acceso al agua potable. A pesar de esta visión radical para el futuro, el gasto militar se ha duplicado, pasando de cerca de $300.000 millones en la década de 1990 a unos $600.000 millones en la actualidad. Si bien los supuestos enemigos del país ya no son una amenaza, el gobierno siempre encuentra formas de canalizar el dinero de los impuestos a los superricos mediante contratos militares. La resistencia de los nativos americanos llevó a los europeos a esclavizar a los africanos. Los iroqueses que vivían en las actuales Nueva York y Pensilvania solían ser propietarios de tierras comunales, lo que significaba que ninguno de ellos estaba sin hogar. También eran expertos en agricultura y vivían en una sociedad matrilineal. En otras palabras, las mujeres elegían a los hombres que representarían los intereses de la tribu en las reuniones y, si un hombre tomaba malas decisiones, era reemplazado. Para sus colonizadores europeos, que consideraban a las mujeres subordinadas a los hombres, esa costumbre era absurda. Además, estos europeos esperaban que los nativos de América se sometieran a la presencia colonial, del mismo modo que pensaban que las mujeres deberían someterse a los hombres. Cuando no lo hicieron, estalló una animosidad destructiva. Sin embargo, lo que realmente molestaba a los colonos era su incapacidad para mantenerse en lo que estaba demostrando ser un mundo nuevo y duro. Por ejemplo, durante el invierno de 1609-1610, unos 500 colonos de Jamestown, Virginia, recurrieron a comerse sus propias heces y a excavar los cadáveres de sus camaradas muertos para alimentarse. Naturalmente, les molestaba el hecho de que su raza avanzada tuviera que vivir una vida tan miserable, mientras que los salvajes vivían en abundancia, evadiendo todo intento de esclavización. Debido a esto, a finales del siglo XVIII, los colonos comenzaron a distribuir mantas infectadas por la viruela a los nativos para reducir su población, que en ese momento ascendía a decenas de miles. Como ejemplo de la destrucción provocada por este acto, en la isla de Martha's Vineyard, Massachusetts, la población nativa disminuyó de unos 3.000 a 313 entre 1642 y 1764. Pero a pesar de la resistencia de los nativos americanos, los colonos seguían queriendo una fuente de esclavos. Para satisfacerlo, los holandeses y los ingleses miraron a África. Poco después, más de 100 barcos de esclavos partieron del continente africano hacia América y, para 1800, unos 10-15 millones de esclavos habían sido transportados en condiciones abominables desde África al Nuevo Mundo. Estos esclavos estaban tan apretados en barcos que la asfixia era común, y 1 de cada 3 esclavos moría en el camino a Estados Unidos. Esto, por supuesto, no molestó a los traficantes de esclavos, que aún así obtenían enormes ganancias.
Como resultado de este rápido crecimiento de la trata de esclavos, en 1763, la mitad de la población de Jamestown era esclava en un sistema de plantaciones compuesto por gigantescos complejos agrícolas. El gobierno de los Estados Unidos fue creado para los terratenientes adinerados, y está controlado por ellos hasta el día de hoy. Algunos historiadores del siglo XX, como Ulrich Phillips, han sugerido falsamente que los africanos son sumisos por naturaleza. Pero el hecho es que los esclavos africanos participaron en las revueltas desde el principio de la trata de esclavos. Por ejemplo, en 1712, 21 esclavos fueron ejecutados en Nueva York por planear una revuelta en la que murieron 9 blancos. Los amos de esclavos sabían que había que aplastar el espíritu y la voluntad natural de libertad de sus esclavos para que la esclavitud tuviera éxito. Pero el mayor temor de la primitiva clase dominante estadounidense era que los esclavos se unieran a los blancos de clase baja para derrocar al gobierno establecido de ricos propietarios. Para mitigar esta amenaza, se aprobaron las primeras leyes que prohibían que las personas blancas y negras hablaran entre sí. Ese miedo por parte de la élite gobernante era ciertamente racional. De hecho, hubo muchos levantamientos tempranos liderados por un bloque unificado de sirvientes blancos y esclavos negros. De hecho, alrededor de la mitad de las personas que llegaron a Estados Unidos en ese momento eran sirvientes blancos, principalmente de Inglaterra, Irlanda y Alemania. Las líneas de clase se estaban trazando firmemente y, en 1770, el 1% más rico de la nación controlaba el 44% de su riqueza. Increíblemente, esta distribución desigual de la riqueza se mantiene hasta el día de hoy, gracias en gran parte a las leyes y al gobierno establecidos por los padres fundadores. Estos primeros líderes estadounidenses, como George Washington, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson y varios otros, eran todos terratenientes adinerados, algunos de ellos incluso poseían inmensas plantaciones de esclavos. Para mantener su propio poder y riqueza, establecieron un gobierno federal formidable. No es casualidad que la mayor parte de la Constitución de los Estados Unidos trate de proteger a los propietarios de tierras, y ni siquiera se refiera a los esclavos, sirvientes, mujeres o cualquier persona sin propiedad. Y las leyes futuras no cambiaron mucho. Por ejemplo, en 1776, si querías postularte para gobernador de Maryland, tenías que tener una propiedad con un valor de al menos 5,000 libras a tu nombre. Fueron leyes como estas las que mantuvieron el control del gobierno firmemente en manos del 10% más rico de la población estadounidense. Las mujeres sufrieron en condiciones terribles en la sociedad estadounidense primitiva, pero pronto comenzaron a organizarse. Si bien la Constitución de los Estados Unidos ni siquiera menciona a las mujeres, eso no significa que las mujeres en ese momento no estuvieran luchando para que se escuchara su voz. Antes de la Revolución Americana, las mujeres estaban aisladas intencionalmente unas de otras, lo que les dificultaba organizarse contra una sociedad que, en el mejor de los casos, las trataba con indiferencia y, en el peor, como esclavas sexuales y sirvientas. El primer año en que las mujeres llegaron a Jamestown fue en 1619, el mismo año que los primeros esclavos negros. El registro de su llegada las llamaba personas agradables, jóvenes e incorruptas. Vendidas con su propio consentimiento a los colonos como esposas. A estas sirvientas a menudo las azotaban, y las obligaban a dormir en el suelo sin nada más que una manta para su comodidad. En 1756, una sirvienta llamada Elizabeth Spriggs escribió a su padre en Inglaterra describiendo este maltrato, y proclamando que el pueblo de Estados Unidos sufre de formas que le resultarían totalmente inconcebibles. Por esta época, circulaba un popular libro de bolsillo titulado Consejos para una hija. Explicaba que las mujeres debían ser obedientes, y que debían suavizar y entretener a los hombres. Dicho esto, después de la Revolución se produjeron algunos cambios positivos, aunque tardaron mucho en reconocerse. Por ejemplo, entre 1760 y 1840, la tasa de alfabetización de las mujeres se duplicó hasta alcanzar aproximadamente el 80%. En 1840,
Después de unos 50 años de trabajo femenino en fábricas textiles de Nueva Inglaterra, las trabajadoras se declararon en huelga exigiendo mejores condiciones y una reforma del sistema de salud. Más allá de eso, algunas de las voces más poderosas del movimiento inicial contra la esclavitud fueron las de las mujeres. Pensemos en la Convención de la Sociedad Mundial contra la Esclavitud de 1840, donde Elizabeth Cady Stanton conoció a Lucretia Mott. Estas dos mujeres formaron la primera convención sobre los derechos de la mujer ese mismo año, una medida reconocida en gran medida como el inicio del movimiento por los derechos de las mujeres en los Estados Unidos. Su legado pronto quedó firmemente establecido, ya que esta acción inicial dio lugar a convenciones similares en los años siguientes. La expansión de Estados Unidos se aseguró mediante la violencia contra los nativos americanos y México. De los muchos temas que los libros de historia de las escuelas primarias pasan por alto, es posible que ninguno se ignore de manera más explícita que el tema de la expulsión de los indios americanos, y las guerras contra México de mediados del siglo XIX. Durante este período, una serie de tratados obligaron a las tribus nativas americanas a emigrar al oeste. Sin embargo, una vez que el gobierno de los Estados Unidos decidió que quería seguir expandiéndose, estos tratados se rompieron y las tribus fueron empujadas aún más al oeste, en una migración forzada masiva conocida como el Sendero de las Lágrimas. De hecho, el nombre Alabama significa aquí podemos descansar, ya que el estado fue el tercer lugar al que se trasladó el pueblo cherokee, y uno al que esperaban permanecer. Pero no se permitió ese respiro y, en 1831, la tribu se vio obligada a seguir avanzando. El siguiente tramo del sendero fue una ardua marcha al oeste del río Mississippi. Era invierno y, si bien el gobierno dijo que proporcionaría asistencia, prácticamente no recibió ningún tipo de apoyo. Como resultado, la neumonía y el hambre acosan a los cherokee en cada paso del camino. Al final, morirían alrededor de 4,000 de los 17,000 cherokees. Poco después, en 1845, el presidente James Polk inició una campaña insistente para extender las fronteras de los Estados Unidos hasta el Océano Pacífico. Esto significaba tomar el control de California, que entonces formaba parte de México. El plan de Polk era enviar tropas a la orilla norte del Río Grande, lo que provocó que las tropas mexicanas dispararan el primer tiro, y lanzaran una guerra que resultaría en la adquisición de California por parte de los estadounidenses. Esta diabólica estrategia se llevó a cabo sin problemas y, en mayo de 1846, se declaró la guerra. Lo que siguió fue un caos sangriento y espantoso, ya que un ejército compuesto principalmente por inmigrantes recientes fue enviado a México con fusiles y poco más. Siguieron meses de lucha, durante los cuales miles de personas murieron a causa de la disentería y el golpe de calor. Al final de la guerra, los soldados estadounidenses estaban borrachos todo el tiempo y saqueaban las aldeas mexicanas. En respuesta, la guerrilla mexicana tomó represalias con igual crueldad. En febrero de 1848, Polk había logrado su objetivo. A cambio de un pago de $15 millones, se estableció el Río Grande como la nueva frontera entre Texas y México. California y Nuevo México pasaron a formar parte de los Estados Unidos. La guerra civil se libró para mantener el status quo, no para acabar con el horror de la esclavitud. Alrededor del año 1860, justo antes de que Abraham Lincoln fuera elegido presidente, se estaban gestando tensiones palpables entre el norte y el sur de los Estados Unidos. En el norte, los banqueros, los fabricantes y los empresarios de élite querían una economía que defendiera sus intereses, abogaron por un mercado interno libre con aranceles altos para protegerse de la competencia externa. Sin embargo, lo que era bueno para los fabricantes del norte era malo para los propietarios de las plantaciones del sur. Estos últimos consideraban que los republicanos del norte no comprendían sus necesidades, y constituían una amenaza para su forma de vida. Cuando Lincoln finalmente fue elegido, se encendió la chispa que encendió este polvorín de animosidad. Los estados del sur comenzaron a separarse de la Unión y estalló una guerra civil. Pero si bien Lincoln libró una guerra que puso fin a la esclavitud, ciertamente no luchó por la libertad y la justicia,
simplemente fue un político que contó a diferentes grupos cosas según lo que querían escuchar. De hecho, sus intereses principales, y los de las personas que lo siguieron, eran mantener viva y sana a la Unión, junto con sus instituciones financieras y políticas. Del mismo modo, la proclamación de emancipación que puso fin a la esclavitud no es el magnífico acto de humanitarismo que suele promocionarse. Todo lo que realmente dice es que las personas no pueden tener esclavos si se oponen a la Unión. Fue un movimiento puramente estratégico para lograr que los esclavos abandonaran las plantaciones y forzar la rendición del sur. Si bien dio lugar a la 13ª enmienda, que prohibió la esclavitud, hacerlo hizo poco para mejorar las condiciones de los negros. Entonces, ¿a quién se ocupaba realmente el gobierno? Las verdaderas intenciones pueden descubrirse examinando a quién ayudó la Unión después de la guerra. Como los antiguos propietarios de esclavos tenían tierras y, por lo tanto, podían votar, recibieron una generosa compensación por la molestia de perder a sus esclavos. Mientras tanto, sus antiguos esclavos quedaron abandonados a su suerte cuando surgió una nueva forma de opresión racial. El general de la Unión William Tecumseh Sherman intentó reservar 40 acres de costa de Georgia para las familias negras, pero el presidente Andrew Johnson revirtió esos esfuerzos, quien optó por dar la tierra a los votantes blancos del sur. El siglo XIX vio el surgimiento de un poderoso movimiento obrero. Es posible que los esclavos se hayan asegurado su libertad, pero al hacerlo, se encontraron en una situación financiera similar a la de los arrendatarios blancos pobres y sin tierras. Para el gobierno, ambos grupos eran insignificantes y, para los esclavos liberados, su incapacidad para votar significaba que estaban aún más subyugados. Pero en el siglo XIX, los arrendatarios empezaron a darse cuenta de que tenían otra opción, podían formar sindicatos y mejorar sus vidas si se mantenían unidos. Después de todo, si bien es fácil explotar a un pequeño agricultor, miles de agricultores unidos son una historia diferente. En 1839, una sola familia, los Rensselaer, poseía tantas tierras en Nueva York que cobraban el alquiler de 80.000 inquilinos. Estos acuerdos habían ayudado a la familia a acumular una fortuna de $41 millones. Pero ese mismo año, cuando un diputado intentó entregar a una familia un aviso de atraso en el pago del alquiler, se encontró con un grupo de granjeros que le confiscaron sus documentos y los quemaron. Llamaron al alguacil local y trajeron a un grupo de 500 hombres, pero al llegar se encontraron con un grupo de 800 granjeros. El alguacil rápidamente se dio la vuelta y se fue. Este grupo unido de agricultores arrendatarios se autodenominó antiarrendatarios y, finalmente, consiguió que 14 personas fueran elegidas para la legislatura estatal de Nueva York, lo que supuso un desafío formidable para los políticos del establishment. En ese momento, los sindicatos ya estaban activos en algunas partes de Europa, pero eran nuevos en los Estados Unidos, y estaban demostrando ser una herramienta poderosa para mejorar las vidas de los trabajadores explotados. En todo el país, los trabajadores estaban presenciando el poder que podían alcanzar si abandonaban el trabajo juntos, y se negaban a trabajar hasta que se cumplieran sus demandas. No es casualidad que estas huelgas laborales se produjeran a medida que más personas mudaban a grandes ciudades como Boston y Lynn, Massachusetts, donde se fundó la Asociación de Niñas de Fábrica para mejorar el entorno carcelario de las fábricas textiles. Durante un periodo relativamente breve, entre 1864 y 1900, el número de trabajadores sindicalizados aumentó de 200.000 a 1.000.000. Había comenzado un enfrentamiento masivo entre el capital y la mano de obra. Los sindicatos y el socialismo democrático crecieron durante la era industrial. En la década de 1800, los trabajadores comenzaron a darse cuenta de lo poderosa que era la huelga como táctica, pero no todas las huelgas tienen éxito. De hecho, algunos terminan en tragedia. Por ejemplo, durante 1877, 100.000 trabajadores ferroviarios se declararon en huelga contra las condiciones letales y los salarios bajísimos. El gobierno llamó a 9.000 soldados de la Guardia Nacional y, al final, murieron 100 trabajadores. Si bien la huelga finalmente frenó una propuesta de recorte salarial, el beneficio real de la acción fue la cobertura mediática que produjo la tragedia.
Envió una señal a los trabajadores de todo el país de que necesitaban acumular un mayor poder colectivo para evitar este tipo de masacres. En ese momento, muchos sindicatos se fundaron con ideales socialistas o comunistas. Un buen ejemplo es el Sindicato de Zapateros, que publicó un periódico militante llamado The Aul que citaba en gran medida el manifiesto comunista de Marx para inspirar a los trabajadores a organizarse. Muchos otros sindicatos se formaron en torno a ideas anticapitalistas similares, razón por la cual la clase dirigente se opuso tanto a ellas. Pero la mayor amenaza del día provino de un sindicato socialista verdaderamente radical llamado Industrial Workers of the World o IU. A diferencia de otros sindicatos, la IU estaba abierta a todos los trabajadores, independientemente de su raza, género o habilidad. Su cofundador y líder durante mucho tiempo, Eugene Debs, se postuló a la presidencia en múltiples ocasiones, bajo la bandera del Partido Socialista de Estados Unidos, que se formó cerca del cambio de siglo. La propia IU dio voz a los trabajadores más pobres, como los trabajadores de las fábricas en huelga de Lawrence, Massachusetts, que provenían de entornos muy diversos. Eran inmigrantes irlandeses, sirios, polacos, rusos y belgas que ya luchaban por alimentar a sus familias incluso antes de que se anunciaran los recortes salariales en enero de 1912. En respuesta, los organizadores de la IU acudieron rápidamente al lugar, y ayudaron a los trabajadores a hacer huelga organizando marchas, montando comedores sociales y recaudando dinero. La IU hizo que los trabajadores realizaran una huelga de un mes antes de que el gobierno de la ciudad consiguiera que la policía y la milicia la interrumpieran. Con el tiempo, las cosas se tornaron violentas, pero antes de que lo hicieran, la IU se aseguró de llevar a los hijos de los trabajadores a un lugar seguro. La Primera Guerra Mundial puso de relieve la deshonestidad y la hipocresía del gobierno de los Estados Unidos. ¿Sabes por qué Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial? Bueno, Woodrow Wilson afirmó que se debía a que los alemanes hundieron el Lusitania, un transatlántico que transportaba pasajeros estadounidenses. Lo que no se les dijo a los estadounidenses en ese momento fue que el barco también transportaba unas 2.000 cajas de municiones para armas pequeñas, 5.000 cajas de cartuchos de armas, y 1.248 cajas de proyectiles de 3 pulgadas. Sin embargo, cuando Wilson habló sobre el hundimiento del Lusitania, dijo que Estados Unidos no puede consentir que se restrinjan los derechos estadounidenses. No reveló las verdaderas razones por las que los Estados Unidos estaban ansiosos por entrar en la guerra, que eran puramente económicas. En 1915, el mismo año en que Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, Wilson eliminó la prohibición nacional de conceder préstamos de bancos privados a países extranjeros. Como resultado, en abril de 1917, Estados Unidos había vendido bienes por valor de $2.000 millones a los países aliados durante la guerra. Para decirlo de otra manera, la Primera Guerra Mundial fue una herramienta poderosa para abrir los mercados extranjeros a las grandes corporaciones que eran fundamentales para la élite gobernante. Estos monopolios masivos incluían empresas como US Steel, dirigida por Andrew Carnegie, Standard Oil, controlada por la familia Rockefeller, y J.P. Morgan, cuya oligarquía de la Casa Morgan administraba muchos de los ferrocarriles del país, así como el primer Banco Nacional de Nueva York. Más tarde, William Jennings Bryan, secretario de Estado de Wilson, elogió al presidente por haber abierto las puertas de todos los países más débiles a la invasión del capital y la empresa estadounidenses. Por lo tanto, la invocación de los derechos estadounidenses por parte de Wilson fue claramente hipócrita por todas las razones anteriores, pero se vuelve aún más absurda si se tiene en cuenta el contexto. En lugar de defender los llamados valores estadounidenses, como la libertad, la ley de espionaje, que se aprobó durante la Primera Guerra Mundial, tipificó como delito hablar en contra de la guerra o publicar literatura contra la guerra, que se castiga con hasta 20 años de prisión. O tomemos como ejemplo la ley de reclutamiento, que facultó al gobierno a reclutar personas para el ejército. Charles Schenck, un socialista de Filadelfia, fue encarcelado por considerarlo una violación de la 13ª enmienda que prohíbe la servidumbre involuntaria.